Ahí Ahí sí, está, po. po. Y bueno, ahí sí. Oh, que estáis peinado, weón, me cagaste. Tengo el pelito corto, weón. Oh, ¿qué pasó, weón? Oye, ¿qué pasó con ¿y qué pasó con con la pyme navideña, weón? Puta, Ahí estamos está, po. Está creciendo, po. pucha, pero, Llegamos weón, a diciembre. pero, weón, te parecía esferas así en vez del viejito Pascuero, po, weón. Es que va a ser un viejo pascuero hipster. La Emi se va a sentir, la Emi se va a sentir, es una cosa, un viejo Pascuero vegano. Claro. Mira, ven, mira, mira Emi. quién está ahí. Mira, aquí viene, aquí viene. Mira cómo está. Mira, espérate, espérate. Hasta que aquí. Como siempre, Papi, no te cuando está. olvides de profesor Pato. Ahí está sí, pues la garantía del profesor Pato. Ahí está. Mira quién está ahí. ¿Quién está ahí? Yo, Sí, mira, ahí te está saludando el tío Marcel. Hola, dígale. Vamos a ponerla más arriba, porque está. Oh, está comiendo Dorito. Ahí está. Hola, hola. Ya. ¿No iré a comerse los Doritos? ¿No quiere comerse? ¿Quiere sentarse aquí? Ya, quiere sentarse aquí. ¿Quieres escuchar este verde viejo? no te. No, pues mi Bastante amor, anfitriona. no, pero yo no voy a ir a pagar la tele, tienes que pagarla tú sabes apagar la tele. Ya no sabes. Sí, no, sí sabes. Es viva, a esta hora quiere Qué que le hagan envidia. todo. Ya, ahora que tuvimos a la Emi por acá, bienvenidos a todos. Partimos nuevamente una nueva transmisión en este día especial. Claro. Tan Tenemos un día especial. especial 18O. Oh. A pesar de que yo voy a decir la primera cosa polémica, yo reconozco que uno no debería celebrar hoy día, o no sé, o conmemorar hoy día. Uno tiene que conmemorar el 25. A mí me gusta, yo prefiero el Ok. 25. Sí, ¿fuiste a pagar la tele? Sí, así que sí, pues tener sí, con la garantía del profesor Paz. Oye, partamos con fútbol, porque la selección chilena por fin se mandó dos al hilo. No, Se porque después enrieló. se enrieló y curiosamente se dieron todos los resultados para que quedáramos sextos, pues, bueno. Sí, sí. Sí, lo que yo te Y si decía, no, yo me siento todavía han jugado para Chile. Bueno, si hubiéramos ganado a lo mejor en Lima, estaríamos ¿cuánto? ¿Cuarto? cuarto, Cuarto. cuarto Imagínate. empatado. Claro. Pero no se nos dio, pues. Pero curiosamente Perú le ganó a Chile y después perdió con Bolivia, bueno, le fue como el hoyo. La O sea, maldición. fue como ganamos el clásico, pero después como que se relajaron demasiado. Claro. Sí, pero oye, mira, en todo caso, mira, la idea es la siguiente, si quedamos fuera de este mundial, no importa, vino Infantino y nos dijo que nos iba a dar 10 mundiales para que nosotros organicemos y lo ganemos por fin. Claro, que lo podemos hacer acá ¿Dónde también. está el internet, papi? Papi, ¿Qué, ¿dónde está el internet? Ahí está, pues mi amor. ¿A dónde? qué, qué estadio utilizaríamos para el Mundial si Chile lo organiza? Tenemos estadio, ¿no? Depende, o sea, de hecho te estaban diciendo que si querían hacer un mundial cada 2 años, los estándares van a tener que bajar, pues. Ya no podéis tener puro estadio de 70.000 personas. No, claro. Mira, te están ofreciendo Doritos, muchachos. Te están ofreciendo Doritos, pero tú no puedes comer Doritos porque estás muy pachonchito. Dígale, no le ofrezcas si está pachonchito. No le fotas. Mira, mira, mira. Ahí te lo acaba de colocar en la boca. Oye, pero bueno, selección chilena, afortunadamente ya enrelada. No sé si esto nos va a durar mucho porque la próxima fecha se viene igual pelúa, po. Se viene Bueno, fecha doble pero con Paraguay, el Paraguay Paraguay. viene bien dañado en todo caso porque Berizzo lo echaron, po, ¿cachai? Sí, pues, pero es que cuando echan a un entrenador, ya el nuevo entrenador trata por lo menos de sacar un resultado más o menos decente. Eso significa que Claro. no vamos a ir a Paraguay a ganar. Ojalá que fuera así, pero si no, yo creo que un empate va a ser lo que nos van a pedir. Pero Uy, mira, 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 se cambiamos. jugamos con Paraguay el 11 de noviembre y estos Ya. hueones todavía no tienen entrenador, pues sí, que estamos a tres No, se van semanas a de quedar jugar con, con ellos. se van a quedar con un interino. Y si Sí, el pues, pero interino les resulta, el trabajo de un interino es difícil, es complicado jugar con interino, aunque sea un par de fechas, weón. sí, pero recuerda que
recuerda que varias veces los interinos te logran sacar resultados porque no necesitan. Claro, como el caso de la Y, Católica. y te motiva, y te motiva, oye, sí es verdad. Oye, como si lo hubiesen hecho la cama ayer. No, se te Oh, ocurre. ¿qué dije? No, si los jugadores no hacen la cama, bueno. No, eso No te nunca se ha preguntan al visto. entrenador. Nunca No se ha visto pregúntale esa a Pilar weá. Paredes, weón. Ya. Oye, y bueno, se nos viene, y esto también parte del bloque deportivo cortito que lo vamos a hacer hoy día, se nos viene un partido importante para los que hacen este videocast, Ujú. porque se viene Santiago Wander con, en realidad al revés, Católica con Santiago Wander. Claro, Ya de ahí me lo el deja miércoles. así. Sí, pues el miércoles. Así que nosotros hemos decidido apostar por nuestros respectivos equipos. Un arrollado. Vamos a apostar un arrollado. Si gana la Católica, obviamente yo voy a tener que hacerme cargo del arrollado. Claro. Si gana Marcel, yo tendré que pagar el arrollado de mi pecunio para soslayo de... Oye, y si empatamos, ¿qué va a pasar? Lo comemos Igual vamos a igual, pagar el arrollado, lo pero se comemos paga cada igual, uno su claro. parte. Obvio. Sí, ¿Cuál pues es el problema? así que vamos a hacer. Yo personalmente creo que yo le tengo fe a Wanderito, le ganó a Everton. No fue un gran partido, pero el Wander viene bien enrelado. Y la Católica igual. Sí. La Católica lleva seis partidos que no pierde. 6 al hilo. 6 al hilo. Nosotros llevábamos 5 al hilo hasta que perdimos con O'Higgins, con un partido Claro. malísimo, pero Sí, malo ese partido en realidad. pero afortunadamente con el partido, uno de los partidos que importan, con el partido contra el Everton, Wander jugó bastante decente. No sé si le va a alcanzar para poder vencer a la Católica, pero por lo menos yo le tengo harta fe. Y Wander, cuando menos se lo espera, deja la escoba, porque aparte yo creo que la Católica no debe estar pensando en Wander. No, La Católica no. debe estar pensando en Está Colo-Colo. pensando en el clásico, obviamente. ¿Qué pasó, mi amor? De hecho, no sé con qué equipo va a jugar contra Wander. Ahí hay que ponerle atención también. Que ese es el tema, porque si está pensando en Colo-Colo y a Wander le coloca suplente o un equipo B, Wander tendría las posibilidades de poder, porque Wander necesita sí o sí los puntos. Sí, está claro. Yo estuve sacando la cuenta, quedan 7 partidos, quedan 21 puntos. Y Wander en este momento está a 5 puntos de salvarse y a 9 de salirse completamente de todas las cosas. O sea, de 21 puntos sacar, ya ponle 12, no es menos, digo. Yo creo que va a No es ser menos, no es difícil, pero alcanzable. yo creo que lo va a lograr. Sí, pero ojo que Huachipato, que es uno de los equipos que venía mal, hoy día contrató al Sala, al Mario Sala. Mario Salas, sí. Hoy día se fue Mario Salas a Huachipato y se viene, y bueno, tenemos que jugar contra Huachipato, me parece que tenemos que jugar allá. Y ese partido literalmente hace un partido de 9 puntos. Sí, no, va a ser un partido Perdimos complicado, de hecho. uno de los que necesitábamos ganar, porque nosotros necesitábamos ganar a O'Higgins y jugamos como el hoyo. Sí, bueno. Pero Bueno, pero es que estaban de visita también, pues, bueno. Y este partido va a estar bueno porque Wanda necesita los puntos y aparte la Católica necesita los puntos para que no se le arranque Colo-Colo. O sea, tenemos que ganar, pues, bueno, está claro. Exacto, es un partido donde el empate no sirve, por eso el arrollado yo creo que va a terminar en la boca de alguno de nosotros. Con un dispendiado pipeño o chicha. Por supuesto. Ahí hay que ver qué pasa. Así que bueno, ojalá que, bueno, cuando volvamos la próxima semana, cuando hagamos la transmisión de la próxima semana, vamos ahí, alguien va a subir un par de gramos. Un poquito. Un par de gramos. No se nos va a notar mucho, pero no importa. Bueno, yo he bajado un poco. Gracias a mi nutricionista. Te cortaste el pelo, bajaste 500 gramos. Bueno. Claro, no es malo. No está allá. Algo he bajado, ¿viste? Sí, ¿viste? Aquí estamos.
Ya, ¿qué vemos? ¿18O o presidencial? Elige. 18, pues. Estamos viviendo esta jornada el 18. Ya, vamos a ver el 18 porque hoy día se celebran 2 años, no sé si se celebran, se conmemoran, como que a mí me sorprendió esa discusión. Me sorprendió esa discusión que es como tanto entre celebración, conmemoración, recuerdo, lo que tú quieras. Bueno, del día en que quedó la cagada, literalmente, del día que todo cambió. Ah, yo por lo menos no tengo nada que celebrar. Yo estoy de acuerdo en que es una fecha importante porque marca el inicio de una etapa que nos ha llevado a establecer la constituyente, pero a modo de celebración creo que no. No, no es una fecha que merezca ser celebrada. Es bien controversial porque, claro, todos los quiebres, los desbordes, como diría en este caso Eugenio Pironi, marcan de alguna manera ese romper con el molde, pues, el romper con el sistema. Pero evidentemente que es complicado, porque también hay manifestaciones de carácter violentista que uno no quisiera tener que vivir. Sí, mira, yo personalmente creo que, y lo dije un poco antes, ¿qué es el pulpo? No, el fútbol tampoco. ¿El ludo? Sí, el nudo. No tengo el ludo acá, pues está en tu pieza. Ya, ahora sí. ¿Está en tu pieza el ludo? Allá tienes que ir a buscar. Ahí tengo la caja. Ya, mira, yo personalmente sí creo que el día que hay que celebrar es el 25 de octubre. Es una opinión ya sacada del tiempo que ha pasado. De la Porque yo marcha. creo que la gran marcha del 25, porque yo creo que ese fue el día en que nos dimos cuenta todos de que esta cosa tenía que ser, esta cosa no era una cosa violentista, no era una cosa de revolución, sino que era una cosa que se estaba pidiendo en forma total, general, por la población. Hay que Claro, recordar que ese día hubo 2,5 millones de personas en la calle. O sea, claro, una estamos tremenda hablando marcha. de... En Santiago estuvo la marcha más grande, la marcha más grande de Chile, que fueron 1.300.000, 1.400.000, sumado a las demás marchas de ese día, de 2,5 millones de personas. En total, claro. Pero yo valoro que haya quedado la cagada. Lo valoro en qué sentido. No, pero espérate, Ya. déjame explicar. Lo valoro en el sentido de que si no hubiese quedado la cagada, no hubiesen habido cambios. No, Así de claro. simple. Si no hubiese quedado la cagada, no hubiesen habido cambios y a lo mejor si hubiese sido una cosa con menos magnitud de la que fue, probablemente la autoridad hubiese dicho, mira, ¿sabes qué? En realidad esta es una hueá de violentista y la podemos controlar y probablemente tampoco hubiese pasado nada. Pero fue tan grande el impacto que al final se vieron obligados. De hecho, el 25, por eso yo lo coloco en la fecha del 25 de octubre, cuando sale toda la gente a la calle, después de que habíamos estado prácticamente una semana y media en esta dinámica donde el gobierno decía que estábamos en una guerra, ¿te acuerdas la dinámica que habíamos dicho que estaban en guerra? Sí, Piñera claro. había dicho que estábamos en guerra, ¿Cómo de olvidarlo? una guerra interna, y estuvo todo este tema con que los políticos no hallaban qué hacer, la televisión quedó un poco en shock, y de repente se llama esta marcha y toda la gente en cierta forma se cuadra con el cambio, se cuadra con esta nueva dinámica. Bueno, de ahí en adelante esto comenzó a tener un camino más institucional hasta que, bueno, hubo la segunda explosión, que esa fue la más importante de todas, que fue la del 12 de noviembre. Sí. De hecho, si tú quisieses conmemorar, ponerlo entre comillas, conmemorar la revuelta, no la tienes que conmemorar el 18 de octubre, la tienes que conmemorar el 12 de noviembre, que fue el día que realmente yo creo que ese día se pensó que esto se podía salir completamente mal. Y eso llevó al acuerdo del 15 de noviembre. Pero importante lo de hoy en términos de que fue el inicio de un proceso que termina en el 15 de noviembre y que con el acuerdo un poco se bajó la explosión social. Sí, claro. De a poco fue bajando, porque tampoco fue instantáneo, digamos. No, por supuesto. Se demoró.
Pero Nico nos va a poner, esto no prendió. Oye, Clemente Vélez, bueno, uno de los grandes personajes. Oye, ¿quiénes fueron los grandes personajes La de todo este figura. proceso? Las figuras de este proceso, Clemente Vélez, uno. Clemente Vélez, cuando Sí, se manda esa frase, yo creo que tiene que haber armado los estudiantes tienen que haber estado pero vueltos locos con esa cuestión cuando les sí. avisa. Y mira la cámara más encima, po, que fue lo más chistoso, que miró la cámara y me dice, esto no prendió, cabro, y después que a la semana ya estaban todos sublevados. Yo creo que el otro que también le metió leña al fuego fue Felipe Larraín, el ministro de Economía, perdón, no, ¿quién era el ministro de Economía? Que dijo En la weá de ese las flores, que las flores estaban más baratas. ¿Quién era en ese minuto? A ver, déjame ver. Valente. Valente. Oh, Valente. ¿verdad? Valente. Sí. Valente también, porque Ya. días antes, una semana antes, había dicho que no, o sea, no nos teníamos que preocupar porque las flores estaban más baratas. También saco de wea que también le puso ficha. Bueno, el presidente Piñera, ¿para qué le vamos a poner? Pues estaba comiendo pizza mientras se estaba cayendo el país. Ya, bueno. Eh, lo más chistoso es que esto técnicamente no partió el 18, esto técnicamente partió el 17, porque yo estaba en Santiago el 17 y el 17 ya estaba quedando la cagada. Sí, sí, un poquito menos, ¿no? Pues Un estaban poquito menos. Acuérdate saltando que ese, los torniquetes. sí, pero no fue solo el tema de los torniquetes. De hecho, me acuerdo que vandalizaron, bueno, porque ese día estaba allá. Hola, ay, Lorena, Ah, ya, muy bien. es mi tío Marcelo. Es tu tío Marcel, sí. Vandalizaron la estación que está cerca de la universidad donde yo trabajo, Ajá. República, vandalizaron República, sí. República, vandalizaron Los Héroes, ese día 17, y vandalizaron Baquedano. Y al otro día, cuando yo ya estaba en Valparaíso, porque yo ese 17 de octubre del 2019 estaba allá en Santiago, eh, yo me acuerdo que hubo una protesta en el centro de Santiago que partió como a la 1 de la tarde. Y esa protesta que partió como a la 1 de la tarde fue la que se salió, en Sí. cierta forma, como que fue un catalizador de finalmente ese tema. Pero mi celular lo tengo allá, mi amor. Entonces, al final, hoy día está, pero quiere participar ella. En llama. Ella quiere participar hoy día. Es Bueno, ese protagonista, día, po. pero anda para allá, pues mi amor, si está para allá, no te lo van a traer para allá. Ese día, después de la tarde, fue cuando empezaron, bueno, dijeron que se estaba quemando el edificio de Nel, me acuerdo, el edificio que está ahí en Santa Claro. Rosa, Sí. y de ahí empezaron las noticias y se empezaron a dejar la escoba, y esto al final fue un reguero de polvo. Pero es importante que previo a eso hubo varias cosas que pasaron antes y hubo varios movimientos que fueron más allá del saltar el torniquete, que ya habían empezado a manejarse ese día. Claro, en el fondo fue un proceso que llega al día viernes y ahí ya se desata. Durante todo el fin de semana estuvimos con canales que transmitían 24/7, hasta que a los 3, 4 días el presidente llama a los directores de los canales y les pide que empiece a generar una cobertura distinta. Pero las primeras horas, los primeros días, la cobertura estuvo centrada exclusivamente en los desmanes, ¿te fijas? O sea, no había agenda política, no había nada que superara lo que estaba pasando en la calle, en el fondo. Sí, no, yo todavía recuerdo los matinales del lunes, que los matinales del lunes no habían que hacer. Bueno, de Claro. hecho, prácticamente no hubo matinales, de hecho, eran información de prensa, y durante muchos días los matinales eran una mezcla entre las noticias y al final no pudieron hacer sus dinámicas propias de matinal, tanto así que hasta la ultra facha de la Argandoña, weón, compatibilizó con el movimiento social en esa época, y hasta aquí yo de repente la escuchaba y era como, oye, me cambiaron a la mina, po, weón.
pero fue técnicamente casi un mes de esa dinámica hasta cuando. Y el gran problema, los otros grandes responsables, los otros grandes responsables también de todo el proceso fueron los políticos tradicionales que literalmente no hicieron nada. Se quedaron impávidos mirando cómo no había ninguna salida institucional. La gente empezó a presionar por salidas relativamente institucionales. Y finalmente llevaron a esta segunda crisis, que es la crisis del 12 de noviembre, que finalmente es la que pone entre la espada y la pared a toda la clase política. Y finalmente ellos dicen, bueno, o hacemos algo, o nos van a terminar fileteando a todos con la estatua de Baquedano. A todo esto reemplazaron la estatua de Baquedano, que dicen que va a estar lista para enero. Hoy día pusieron al Matapaco. Ah, sí, pues, sí lo vi. Sí, pero eso no va a durar mucho tiempo. No creo. El Matapaco no va a durar mucho. Es más Igual endeble. yo lamenté mucho porque cuando hicieron esa escultura del Matapaco con árbol y con flores que hicieron allá en el parque forestal, en la parte Ah, ya hacia Providencia, yo lo alcancé a ver, como 2 o 3 días después le prendieron fuego y lo sí, destruyeron, pero claro. era muy lindo. Era bonito, Y sí. yo lamenté mucho, más allá de que la figura del Matapaco me guste o no me guste, era bien linda la intervención que hicieron ahí. ¿Tú lo conociste al Matapaco, no? ¿Alcanzaste a conocerlo? No lo alcancé a conocer. No, Yo lo, no, lo yo estaba. conocí por ahí por el año 2016, 2014, 2016. Y claro, era un perro bien piola en todo caso, pero uno se cagaba de la risa porque veía pasar un guanaco o uno de fuerzas especiales y ladraban tiro y se tiraba a las ruedas. Anda, ¿sabes todo el drama que ha tenido el pobre perro con los autos en general? Más que con, yo creo, específicamente de los pacos, weón. Pero eso pasa, pero eso pasa con todos los perros callejeros. Si fuese por eso, bueno, aquí estaría lleno de matapacos Claro, en pero es que a los cabros, Paraíso, bueno. acuérdate que el Matapaco vivía en el barrio universitario, po. Entonces a los cabros les llamaba la atención eso, que salían a protestar y salía el Matapaco con ellos, po, que los acompañaba en el fondo. Sí, bueno. No, sí, es como se llama. Es que al final es un símbolo. Mira, ahí hay un tema. Yo me acuerdo haber leído un comentario hace mucho tiempo de por qué el Matapaco había terminado siendo una figura, un ícono del estallido. Y curiosamente no fue tanto por el hecho de que atacara a los pacos, Ajá. sino que por el hecho de que fuera un callejero. De que era Claro, un exacto. callejero, de un perro callejero, que finalmente la gente en cierta forma simbolizó lo que era el sufrimiento de la persona que está abajo en la escala social, Claro. con la dinámica del matapaco, que obviamente era ayudado por mucha gente, porque de hecho lo alimentaban, lo cuidaban, una figura dentro de la Plaza Baquedano, pero también tenía esta dinámica de tirársele a las cosas de poder, digamos, los autos. De hecho, según lo cuenta la leyenda, se le tiraba a los autos caros, entonces no era que se le tiraba a cualquier auto nomás, No, o a claro. cualquier niño. No, y de hecho le daban de comer por ahí. Él tenía un recorrido. El eje era Alameda, entre Estación Central y el barrio universitario. En ese rango se movía él. Y cuando había protestas en la USACH, por ejemplo, siempre estaba presente ahí, pues los cabros Sí, se cagaban de la risa. sí, yo tenía entendido que siempre estaba, y también por lo que me dijeron a mí, también estaba en República, porque en República le dan harta Sí, comida. Yo sí, no lo claro. recuerdo, no lo recuerdo, o sea, yo voy a ser sincero, no lo recuerdo. Yo me acuerdo Si porque yo me llamó recuerdo la animales por ahí, atención. Me llamó la si yo atención. recuerdo, sí. No, dale, 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 que te No, yo te escuchamos. decía que me llamó la atención en su minuto. Y le pregunté a los cabros, y siempre le ando preguntando cosas a los cabros, y me dijeron, no, profe, si este perro siempre se va en contra de los pacos ahí, los ataca, les muerde, nos cagamos de la risa, me decían, y le damos de comer.
Debe haber sido la época más o menos, a ver, sí, el año, entre el 14 y el 16, 2014 y 2016 tiene que haber sido más o menos. La época que estaba todavía ahí viviendo en barrio universitario. Sí, bueno, sí que, no, yo me recuerdo así claramente de la figura del Matapaco, pero desde el punto de vista, mira, aquí encontré una gran imagen del Matapaco. Ajá. Voy a colocarlo acá, voy a compartir. Ventana, ahí está. A ver si se alcanza a ver. Ahí Que está. en realidad es un artista que hizo hartas intervenciones en el 18, en la foto del medio, donde está el Matapaco con las musas. Claro. Esa la ¿Se hizo alcanza a ver? Kaiosama. Kaiosama, Sí. exactamente. Kaiosama, que es Claudio Cayosi, pues, el hijo del connotado director de cine. Sí, a ver, ahí está, ahí lo estoy agrandando un poquito para que se vea. Ahí está nuestro querido Matapaco con las musas. Ahí está. Está Claro. la imagen de Kaiosama. Así es. Ahí se alcanza a ver. Ahí sí. Yo a Kaiosama lo conocí cuando tenía 4 o 5 años, porque era vecino nuestro cuando vivíamos ahí en Tomás Moro. Y bueno, el Matapaco murió el año 2017, el 26 de agosto del 2017, y de ahí como que se empieza a generar la leyenda de este perro que acompañaba a los estudiantes en sus incursiones cuando protestaban. ¿Mm? Sí, de hecho, por eso llama la atención su iconografía del Matapaco como símbolo de la revuelta. Claro. Pero, pero ahora, de hecho, el Nico puso justo un tema que a mí me interesa, porque hoy día hubo gente, hoy día hubo celebración, protesta, no sé cómo le van a llamar finalmente los medios, la gente. Yo le ¿Ya? llamo celebración, porque me imagino que la gente que fue para allá te ha ido a celebrar. 10.000, 20.000 personas en Plaza Baquedano y hubo muy poca cobertura, por lo menos de la cantidad de gente. En la radio sí hubo cobertura, porque yo estuve Yo escuchando lo radio estuve viendo acá ahora en la tarde y por lo menos hubo cobertura desde las 5 de la tarde en adelante. ya. Y hasta, bueno, hasta que empezaron los noticiarios. Voy a conectar porque esta cuestión se le va a caer la batería, pero un poquito. Ya. Sí, pues, pero hoy día, pero por ejemplo, ahora en la tarde yo estuve viendo un rato tele y era como protesta, 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 protesta. O sea, no había más tema que ese. Más Claro. tema que la protesta y todo lo demás. La red también, bueno, yo no vi la red hoy día, así que hoy día Y la red tuve, estuvieron cubriendo bastante. sí, lo único me dice Nico aquí en este momento. Bueno, es parte de la segmentación bueno, ese es otro tema que también se nos generó con el tema post-estallido, que es la segmentación de la información. Claro. Es distinto informarse por Canal 13 o por la red que por Chilevisión o CNN. Bueno, de hecho, Ahí, la red en la tarde tuvo, por ejemplo, a este profesor que fue procesado por el tema de los torniquetes del metro. Estuvo el que era el vocero de la ACES en ese minuto, Chanfró. Y bueno, estuvieron conversando un buen rato en realidad durante la tarde del 18 de octubre. ¿Mm? mm. Sí, Ahora, un tema que lo hicieron coincidir medio a la fuerza, pero que es importante hoy día también considerar es que hoy día, y uniendo los dos hechos, hoy día se inicia la discusión de la nueva constitución. también la estuve viendo en la tarde. Puse la De hecho, señal técnicamente, de la Universidad de Chile, el 11.2, y ahí estuvieron durante toda la tarde mostrando a las comisiones cómo se constituían. Se constituyeron exacto, tres comisiones, de hecho. de hecho técnicamente van a partir mañana El o el miércoles. miércoles, El pero miércoles. la idea era que todas las comisiones se conformaran hoy día y se estableciera derechamente el 18 de octubre como inicio de la discusión. No Lamentablemente no va a pudieron. poder ser así. No pudieron conformarse todas, se conformaron la de Constitución, la de Medio Ambiente y otra más, no me recuerdo, pero fueron Sí, tres. sí, pero la idea era precisamente que todas estuvieran conformadas hoy día para poder dar inicio hoy día, simbólicamente,
también la discusión de la nueva constitución. Y yo creo que aquí ya vamos a tener que entrar a mirar el proceso en serio. El proceso de la constituyente en serio, ya pasó el reglamento, ya pasó toda la parte más interna, todas las discusiones que hubo con respecto a la orgánica que iban a tener. Yo estuve echándole una miradita al reglamento, quedó bastante decente, tiene algunos ribios, pero yo lo encontré bastante decente, está bastante bueno para iniciar. Mira, llegó Carlos Peña. Llegó Carlos, sí, hola Carlos. Y, ¿cómo se llama? Y hoy día, bueno, ya ahora se supone que debería empezar a funcionar el sistema que está asociado a que la gente comience a influenciar o a opinar sobre los determinados temas. Eso es importante. Yo creo que de aquí a lo mejor unas 2 semanas más, yo creo que deberíamos comenzar a revisar esa dinámica, porque yo creo que es interesante que la gente sepa cómo puede influir en el proceso finalmente de la redacción de la nueva constitución. No de forma espectacular, porque obviamente todo esto tiene un sistema donde van a tener que hacer una selección y una pila de cosas por el estilo, pero sí, obviamente, debería optimizarse de mejor forma el tema de que la gente comience a influir. Este concepto que se puso como de rodear a la constituyente, bueno, ya se puede empezar a rodear a la constituyente, porque ahora sí empieza la discusión en serio. Ahora, si tú me preguntáis qué cosa de la constituyente va a decidir, yo creo que son pocas las cosas que quedan por evaluar desde el punto de vista de puntos que son un poco más complejos de determinar. Yo creo que o sea, en lo esencial se van a centrar en el régimen, si va a ser parlamentario, semipresidencial, si vamos a continuar con un régimen presidencial, los temas, los tópicos que van a incluirse dentro de los primeros capítulos de la Constitución, ¿eh? Lo clásico, salud, vivienda, educación, medio ambiente, probablemente ahora que va a entrar fuerte, pueblos originarios, diversidad sexual, son temáticas que yo creo que van a estar presentes en la discusión como parte de los primeros capítulos, ¿no? Las bases fundamentales de nuestro ordenamiento interno. Yo creo que ahí va a haber una discusión interesante, ¿eh? Desde, Sí, desde la perspectiva de la ética con que se va a mirar entonces el constituir, en este caso, la Carta Magna. sí, pero ojo que yo creo que hay que poner mucha atención a... Puta, Nico, no me hagáis reír, po, deja de decir algo coherente por último. Nico, pero que exigimos monarquía alienígena, maravilloso. Oye, no, pero mira, yo creo que la discusión de la Constitución se va a dividir en dos partes. ¿Ya? La primera parte que va a tener que ver con todo el tema con respecto a los regímenes políticos, por una parte, y por el otro lado el tema de derechos y deberes, básicamente. Claro. Yo creo que eso va a llevar una buena parte de la discusión de la constituyente, pero después vamos a pasar a los temas que son más técnicos, que son más políticamente técnicos, pero que son súper importantes, que es básicamente cómo vamos a dejar el organigrama del Estado en chileno. Porque claro, nosotros podemos elegir un Estado de tipo presidencial, semipresidencial o parlamentario, federal, semifederal, como tú queráis, o unitario con consideraciones, pero ¿cómo lo vais a organizar? Y yo creo que esa discusión, que va a ser, yo creo, la segunda parte de la constituyente, yo creo que esa va a ser la más álgida. Yo creo que esa es la que finalmente va a generar una pelea importante, porque ahí sí que hay variabilidad con respecto a las posiciones de todos los constituyentes. Ahí no tienes los 2/3 en prácticamente ningún tema. O sea, No voy a tener que negociar, pues. por ejemplo, el otro día, bueno, yo estoy ahora haciendo un curso de administración municipal por la universidad y no hay claridad si los municipios van a seguir siendo autónomos o no. Yo el otro día estuve viendo un tema asociado
asociado a la dinámica municipal y hay muchos que dicen que los municipios deberían pertenecer nuevamente a la dinámica del Estado. Hay otros que no, hay otros que dicen que tienen que mantener la autonomía, pero eso es otro cuento. Mira, aquí Entonces ahí, Carlos aporta algo que tiene bastante razón, en el sentido de que, claro, no tenemos claridad respecto de muchos aspectos, y entre otros, aquí, a ver si lo puedo leer, déjame ver. Dice, se supone que pidieron un tiempo para hablar con la gente y esperar que se cumpla y lo hagan de forma transparente para poder participar, pero en definitiva van a definir lo que ellos quieran, pienso yo, va a ser tan poco transparente que el programa va a ser tan poco transparente como el programa Nuevo Boric, y creo que eso puede poner en riesgo el plebiscito de salida. Tiene razón, porque el tema de la transparencia es clave. Lo que está pidiendo obviamente la ciudadanía es eso, que sea partícipe de la toma de decisiones. Entonces, estos mecanismos en realidad de democracia directa tienen que manifestarse de alguna forma clara y precisa, porque si no la gente no va a tener evidentemente confianza en el proceso. A ver, y el Nico dice, fuera de juega, no, fuera de juega, no más subsidiariedad y derechos humanos modernos con derechos digitales y genéticos y biológicos. Sí, yo creo que los derechos digitales claramente van a tener que estar considerados, y todo el tema de la genética, medio ambiente, o sea, claramente van a estar presentes, o debieran estar presentes en esta carta fundamental, que es una carta mira, fundamental que tiene que asumir el siglo XXI. aprovechando el comentario del Nico, bueno, yo escucho muchos podcasts o videocasts que son de distinto tipo, porque me ha gustado harto el formato. La semana pasada, sí, la semana pasada, en el podcast de Rogerío, que yo lo escucho por razones lógicas, eh, llevaron a Cristina Dorador. Cristina ¿Ya? Dorador es doctora en microbiología, Sí. una tipa muy clever. Y curiosamente, no lo trataron directamente, pero sí ella planteó un poco el tema, hablaron un poco de estos derechos genéticos biológicos, y que es un temazo, porque en realidad tiene muchas aristas de los derechos humanos genéticos biológicos, y, y bueno, también hay que ver hacia dónde lo va a ir apuntando, porque una de las dinámicas que se pueden colocar en la Constitución, pero que eso ya sería pensar a 50 años, 60 años, sería el de las modificaciones, que se pueden hacer actualmente, y que probablemente es un tema que si queda sin regulación va a ser súper complicado poder regularlo. Y en el tema de los derechos digitales yo creo que Chile ya se quedó un poquito atrás. Yo creo que en cierta forma los derechos digitales para Chile, en términos de discusión, recién están partiendo. Y que queden en la Constitución, si queda, que va a quedar una cosa muy genérica y muy inorgánica. Yo creo que va a ser difícil establecer derechos digitales en esta pasada, en la humilde opinión. Mira, es que en el caso de la Cristina Dorador, ella es constituyente por el Distrito 3 de Antofagasta, y claro, tiene un doctorado y es una eminencia en estos temas. Y yo creo que ella puede aportar muy bien desde su perspectiva técnica a la construcción de acuerdos en base a temáticas que no son del manejo masivo de los constituyentes, ¿eh? Ni siquiera, o sea, yo me atrevería a decir que entre los abogados existe conocimiento detallado de estas materias. Entonces ahí es donde el surgimiento de estos liderazgos técnicos también deben ir aportando a la construcción de acuerdos, ¿te fijas? Así como veíamos en un momento que los que tenían una responsabilidad más política, la Pulitzer, Barraza, por ejemplo, ellos, Atria, ayudaron a confluir en grandes acuerdos que tienen su eje en la izquierda, pero que son acuerdos razonables. Sí, en el fondo eso es lo que pide la gente. Y en el caso de estas temáticas que son más técnicas, más desconocidas para el grueso de tanto de la población como de los propios constituyentes, creo que es allí donde figuras como Cristina Dorador, por ejemplo, deben tomar la batuta y asumir su responsabilidad en estas temáticas, ¿eh? Al igual que en el caso, por ejemplo, de los derechos digitales. Y
yo, o sea, no lo encuentro para la risa. Yo creo que tiene razón el Nico cuando habla del derecho al olvido. En el fondo también eso está ya, o sea, está presente en las políticas, en las normativas europeas. ¿Te fijas? Sí, pero es que por eso insisto, desde el punto de vista de lo que son, de lo que es la parte de legislativa de lo que son los derechos digitales, claro, nosotros tenemos en algunos países ya un tema súper avanzado en términos de la investigación y en términos de algunos derechos que se pueden establecer. Pero a mí me cuesta, y ahí yo voy a ser bien sincero, me cuesta ver cómo los constituyentes actuales van a meter eso en la nueva constitución. Básicamente porque yo creo que la idea práctica de la constitución actual va a ser una constitución que yo creo que va a estar un poquito más arriba del mínimo. Yo creo que no van a ser una constitución que sea demasiado restrictiva o que tenga demasiadas protecciones en general. Yo creo que van a ser protecciones muy generales, eh, incluso podrían llegar a ser incluso más generales que la de la Constitución del 80, pero básicamente porque le van a tratar de tirar toda la pelota a lo que es a lo que es la legislación. O sea, modificar la legislación en función de que coincida con la Constitución. Porque si tú, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que pone el Nico, si tú garantizas derechos digitales, como el derecho al olvido digital, por ejemplo, eh, ¿cómo modificas la legislación hacia abajo? Y porque de hecho es un tema que va a ser tan técnico, tan legislativamente técnico, que va a ser difícil de implementar al momento que tú tengas que reorganizar la legislación chilena. Pero hay Bueno, un pero tema esto que práctico. sea complejo no significa que no se deba hacer. Lo mismo pasa con los derechos de imagen. Sí, Hoy pero día, eso, por como te digo, ejemplo, cualquier hueón te puede grabar y utilizar eventualmente tu imagen, pero si tú sí, vas a un tribunal y a lo mejor te demoráis tiempo en eso, vaya a lograr finalmente poder asumir la responsabilidad respecto de tu propia imagen. sí, pero Entonces, el tema es a qué nivel lo dejas. ¿Lo dejáis a nivel constituyente de la Constitución o lo dejáis más abajo en la legislatura? yo creo Ahí que es donde, habría que dejarlo ese es el establecido punto a más. nivel constitucional como protección de los derechos fundamentales, porque No, las claro, sociedades van cambiando. Lo que pasa es que hoy en día a lo mejor se le da poca importancia o no se le logra dar la importancia que tiene, pero la protección de los derechos digitales ya a mediados del propio siglo XXI va a ser súper importante. Entonces hay que mirar no para lo que está sucediendo hoy, sino para lo que pueda suceder también a futuro, ¿no? Y ahí obviamente yo creo que no hay que perderse. yo voy a pedir el derecho a no dar el carnet cuando tengáis que hacer la compra, bueno. O sea, que tenga rango constitucional el que no tengáis que dar el carnet al momento de hacer una compra. Apuesto que tú querís no dar el carnet para cuando te piden comprar copete, weón. Ya te caché, weón. Menos mal que tengo un botillero amigo, así que ya él me mira nomás y me reconoce. Dice, el carnet, el mismo buen del carnet. Nico, mira, buena, el comentario del Nico dice, derecho a la propiedad sobre tu propia imagen y sobre tu identidad, eso hoy no existe. No es que no exista, lo que pasa es que en realidad hay normativas que están muy dispersas. ¿Ah? Falta como confluir en un mismo elemento, un mismo código, a lo mejor si tú querés llamarlo así, pero claro, como es un aspecto relativamente nuevo, no está consolidado, esa es la palabra. No está consolidado en un mismo cuerpo normativo. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Empezar a buscar normas que protejan tu identidad, el uso, las cámaras, ¿te fijas? Y finalmente eso, cuando tú logras establecer eh, la regularidad de todos estos elementos y llevarlo obviamente ante un juez, el juez lo más probable es que te va a dar la razón respecto de la protección de tu identidad, del uso de tu imagen, etcétera. Pero la lata es que hay que consagrarlo para que ni siquiera nadie se atreva a poder ir más allá de lo que evidentemente que son la protección personal de los propios derechos de imagen. ¿Mm? Exacto, pero hay un tema, curiosamente, con lo que plantea Nico y con lo que tú estás planteando, se genera un tema político que no es menor y que tiene que ver con las elecciones que vienen ahora, Ujú. que no solamente va a ser importante lo que haga la constituyente, sino que va a ser muy importante cuál va a ser la conformación del Congreso Claro, posteriormente. exacto.
Porque claro, se está hablando de que una de las cosas que puede pedir, que a lo mejor va a pedir la constituyente, es que se vuelvan a repetir las elecciones y que se hagan unas nuevas elecciones en función de la nueva constitución. Pero yo, conociendo cómo es Chile en general, probablemente el transitorio lo van a hacerlo tan laxo que probablemente van a permitir que termine en periodo. Por lo tanto, ojo, que después de la constituyente van a tener que empezar a hacer la revisión de toda la legislatura para que comience a ser coherente con la nueva constitución. Y yo creo Sí, que claro. ahí es donde vamos a tener que tener parlamentarios que estén acorde al texto que va a salir, porque si tú sacas, voy a poner el ejemplo, si tú sacas la nueva constitución, la apruebas en el plebiscito de salida, pero después elige un parlamento que no va a estar dispuesto, no va a tener los quórums necesarios para modificar las leyes, para que quede la estructuralidad orgánica de la legislatura, al final implementar la constitución te va a llevar, pero un decenio, 2 decenios, no tiene ni una gracia. Bueno, o sea, si se demora 10 años, estaría dentro de lo normal, digamos. Porque Sí, acuérdate pero que dentro de... la constitución del 25 para entrar en régimen se demoró por lo menos yo diría unos 12, 13 años. En el caso de la Sí, pero constitución del 80 fue un periodo de 8 años. O sea, si te demoráis 10 años, estáis como en el rango en realidad. No sería mucho distinto. Muy distinto. sí, pero ojo que eso dentro de lo que es una discusión con cierto nivel de acuerdo. Si de repente tenés un parlamento contrario, la cosa se te va a alargar. Claro, bueno. Pero esa es la Sí, prerrogativa que tiene el Parlamento de poder establecer las leyes. ¿Te fijas? exactamente. Pero bueno, hoy día, como decíamos, se inició el periodo de la constituyente. Por ahí que Carlos había puesto un tema con respecto al tiempo que se había pedido para hablar con la gente. Yo creo que es súper importante y también yo creo que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo, es tratar de ver cómo la gente puede comunicarse, puede tener canales efectivos de comunicación con los constituyentes, que yo creo que no va a ser una cosa tan directa como ir a hablar con el constituyente o pedir la hora. Al final yo No, creo que esa hora no la van a hacer proceder. Pero sí yo sé que hay algunas dinámicas que se están generando, tanto a nivel de la misma constituyente como algunos organismos externos. Entonces yo creo que podríamos en algún momento ver ese tema, lo propongo así en claro. términos abiertos, Buena para que idea. la gente que vea este podcast por último diga, mira, ¿sabes qué? Este dato me lo sube por PPP, por los pelotudos de PPP. Ya, presidenciales. Presidenciales, como siempre, pero en esta ocasión no alcancé a hacer el dibujito, así que lo voy a tener que hacer bueno, pues espero que se vea bien la weá nomás, porque de repente Ya, se ve como lo veo. ¿Dónde está la cosa? Está ventana. Aquí está. Ya, es que lo tengo solamente en el Word Piruja que lo presento. No sé si se, ah, si ya. se ve. Ahí ¿Se ve? están los candidatos. Sí, tenemos importantes cambios en las posiciones. No tanto en las posiciones, sino que en los números. Mm. Bueno, ¿cómo se llama? Boric siempre más o menos igual, entre 30, 26, bajó un poquito con respecto. Nosotros incorporamos ahora las dos encuestas que salieron el domingo. Ya, La polémica encuesta Cadem que dio a Kass como número 1 de la carrera presidencial y la Pulso Ciudadano de la Activa Research, que nuestros estimados que ya no nos hablan, pero que le vamos a hacer. Están enojados. ¿por qué Ya no están nos acá? hablan. Pero no sé qué chucha, pero está enojado. Así que ya no nos hablan, ya no nos mandan datos ni nada, eso no nos hablan. Ah, ya. Pero Están con mucha pega. Po. probablemente. O la están cortando con cincel y ya Ya. nosotros somos tan pirujas que ya no nos hablan. Así que, bueno, siempre insistiendo que toda esta proyección al 25 de noviembre, al 21 de noviembre, perdón, ahora es solo por encuesta. Bajó un poquito Boric,
sigue estando del orden del 30%, pero un poco. Bueno, Kast está llegando, yo creo que a su límite, 25,69 como máximo, 1.700.000 votos, casi 1.800.000 votos. Yo personalmente creo que Kast está llegando a su límite. Acuérdate que nosotros habíamos hablado la semana pasada que el rechazo eran 1.630.000 votos que en la vez anterior, los que votaron por el rechazo. Y ya está ganando un poquito más de votación, está más o menos como en ese promedio, pero podría llegar a tener un poco más, frente a un fenómeno que yo lo encuentro bien interesante, que es el fenómeno del morir con las botas puestas, como en algún momento le escuché a alguien, que es que la gente de derecha más tradicional probablemente va a votar por Kast porque ya sabe que ya la elección está perdida, y por lo tanto prefiere votar por Kast que por Sichel. Ese es Lo que pasa es que el votante una de derecha teoría. también tiene una característica y es que es pragmático, porque no se mueve por elementos de carácter ideológico, sino más bien doctrinario. Entonces, Sí. si ve que un candidato va más arriba que el otro y a lo mejor no lo representa un 100%, pero es el candidato que le permitirá por lo menos expresar su forma de pensar, pues te fijas, sí, eso básicamente. Así que Sí, yo en general creo que al votante de derecha no le complica votar ni por Sichel ni por Kast, sino más bien va a votar por aquel que lo logre representar de mejor forma en la papeleta, con miras a la elección, a esta primera vuelta al menos. ¿Te fijas? sí. Sí, pero como te digo, yo creo que ya acá se está llevando, bueno, ya se llevó el botín del rechazo completo, ya está Sí, claro. completo, lo tiene Y completo ahí adentro. tiene que crecer para el centro, obviamente. Pero es que no necesariamente tiene que crecer para el centro. Yo creo que va a crecer solo hacia la derecha, hacia el votante de derecha, ¿no? Incluso el votante casual de derecha. Crecer hacia el centro para acá es muy difícil, es muy morigerar el discurso que le ha dado tanto éxito, lo veo muy complejo y además que le ha resultado súper bien. No, yo Como creo te que va a decía, llegar al votante de probablemente, centro-derecha, a eso me refiero. sí, Porque el pero de también puede crecer hacia centro-derecha, como te digo, es un votante pragmático que si ve que Sichel no prendió, esto no prendió cabro, no me voy aprendió con acá. Kast. Claro, me voy con Kast y no le genera remordimiento, no va a tener problemas al dormir en la noche. No, porque verá que en el fondo es uno que a lo mejor un poco más ultrón, pero está dentro del sector. Esa es un Sí, poco la mecánica del pensamiento en el votante de derecha. exacto. Pero por eso te digo, al final el tema de morir con las botas puestas, morir con el de derecha, pues, no morir con el allegado, digamos. Bueno, Con el allegado. Bueno, sí, bueno, Sichel en caída libre, con menos del 20% como máximo y un 12% como mínimo. Y claro, ya con la dinámica de que la Jana Proboste está ahí a la metido, Guaite. sí, metido en la dinámica. Yo creo que van a terminar con una votación muy parecida. Y curiosamente, fíjate en la votación probable de Sichel. El promedio de la votación de Sichel es aproximadamente 1.070.000 votos, es decir, más o menos los que votaron por la primaria. No Es menos. decir, se está quedando con la votación de la primaria, con la Y si votación es de la que, primaria completa. si es que, porque como ha cometido tantos errores en el último tiempo, yo creo que la O gente sea, no, incluso podría abstenerse de ir a votar. no debería bajar de los 600 y 650.000 que para poder ganarla. Mm, Pero si lo vemos en números absolutos, estaría en este momento en el rango de la votación de la primaria, de la claro. gente que votó por la primaria. Y la Yana Proboste, bien interesante, es la primera vez que nos demuestra más de 1 millón de votos como máximo, que se estaría acercando de a poquito a lo que es la votación mínima histórica de la exconcertación. Mm. De la desconcertación. Entonces es interesante ver cómo se están un poco alineando las fuerzas, pero desde el punto de vista más clásico. Más clásico. De hecho, es tan clásico que mi candidato personal, eh, mi candidato, el Tatita Artés, ya está en la votación histórica de la derecha más dura.
Claro. 250, 300.000 votos. Eso En un lo momento se nos encuentro había escapado. sorprendente, ¿eh? Encuentro ¿Mm? sorprendente un pronóstico que le dé tanto porcentaje a Artés, y puede ser producto de que no está presente en la lista del pueblo. Ojo. Es que por eso, yo creo que nadie ha visto ese detalle. Bueno, en la en la polémica Academ del día domingo, que la publicaron hoy día, Artés tenía un 3%. Claro, Y la Academ le esté dando a Artés un 3%, a mí me parece más que sorprendente. sí, claro. Pero Mucho más que las anteriores mediciones. como te dije la vez anterior, si nosotros vemos históricamente la votación de la izquierda más dura, siempre ha estado en 180.000, 200.000, Eh, en total, 300.000. Entonces, que no llame la atención de que en esta ocasión, siendo el único candidato, y hoy día, ojo, Artés fue el único que fue a la Plaza Dignidad, a la Plaza Baquedano, y no lo y no escupieron. lo putearon. Lo que pasa es que el cuadro político hoy en día está corrido hacia la izquierda, po. Entonces, por eso que tiene más presencia probablemente la candidatura de Artés. Porque él, claro, puede parecer un dinosaurio político, pero en el contenido del discurso entronca bastante bien con las motivaciones que tiene la población hoy en día. ¿Ah? Ojo, hay que hacerle un punto también a la candidatura de Artés. Oye, el Perfectamente. Carlos Peña dice, de igual manera está la incertidumbre en el caso de Boric, ya que con la alianza del PC fuera de sumar gente, suma el porcentaje gigantesco de rechazo de Jaude. Por ejemplo, en mi caso, voté por Boric y con esta alianza todo mi círculo ya no votará por Boric. Así que aún en duda por quién votar. Mira, aquí hay Exactamente. un punto que quiero marcar y me cuelgo del comentario de Carlos, y bien interesante en términos de que la población chilena, pese a que el cuadro se va corriendo hacia la izquierda, eh, y esto yo te diría que es transversal, hay un cierto sentido de anticomunismo, ¿ah? Muy incorporado en el ADN del votante chileno. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto también como que se nos fue incorporando en el tiempo, ¿te fijas? Sí, pero ojo Entonces, que, ojo ahí porque a lo mejor la gente más joven está dispuesta a votar por la izquierda, por esta izquierda nueva, el Frente Amplio, que tiene ideas que son distintas, pero no por el Partido Comunista, ¿ah? Por algún motivo extraño. ¿Por qué? Yo siento, y haciendo la reflexión, yo creo que el Frente Amplio va a terminar siendo, con este cuadro corrido hacia la izquierda, como una especie de concertación, entre comillas, del siglo XXI, ¿ah? Entendiendo que la concertación buscaba gobernar también en base a grandes acuerdos, ¿ah? Esa es mi mirada. No sé qué opinas tú al respecto. mira, yo voy a recordar un comentario que yo hice cuando fue a la primaria. ¿Ya? Que- y creo que fue un comentario que yo lo hice medio en serio, medio en broma, Para pero que variar, después ha empezado a tener mucho sentido. A propósito, el viernes comienza la campaña en tele. en tele. Importante. Sí, la Ah, campaña bueno. de la tele, la campaña en tele parte el 22, el El viernes, viernes. ya, vamos Así a que poner la estar atento. atención. Ya, pero yo me acuerdo de cuando fue la primaria. ¿Te acuerdas cuando vimos el primer día de campaña de la primaria, de la tele? ¿Te acuerdas? El del árbol. Yo te decía que Boric jugaba un poco a este tema de más moderno, de que era más Sí, claro. joven, de incorporar a la gente que estaba asociado ¿cómo se llama? A lo que era la campaña de la Bea Sánchez, que magistralmente se unió a ese relato. Y cuando fue la campaña de Boric, ¿te acuerdas que yo hice el comentario que a mí me parecía como que yo estuviera en el Café del Cerro en los años 80, pasado a Poncho y pasado ¿cómo se llama? A Zampoña o algo así, dije No, algo eso así. fue respecto, el comentario fue respecto a la campaña de Howe, no de Boric. Por eso, la campaña de Howard, estoy yendo a la Dijiste la campaña de de Boric. Howard. No, sí, pues a Boric tenía ese tema, pero Howard tenía esa cosa como de los años 70, 80, se han pasado Zampoña y toda la cuestión, y al Claro. Café del Cerro. Y curiosamente, yo creo que esa diferencia que existe entre lo que es la mirada del PC y lo que es la mirada del Frente Amplio es lo que finalmente termina siendo lo que termina diciendo Carlos, que al final
claro, tú ves a un Boric que es un tipo nuevo, que es un tipo que ha tenido prestancia, que de hecho ha tenido buenos debates, y que Claro. representa un poco lo nuevo, pero que tiene el lastre del Partido Comunista y específicamente el Partido Comunista de Telier. Recuérdate que yo dije claramente que la derrota de Jadwe pasaba fuertemente por Telier y por todo lo que Sí, claro. representa. Y yo Claro, creo que así que finalmente, una analogía es como cuando, imagínate que eres pendejo y tenés que ir al carrete, pero te piden ir con el tata. ¿Ah? Entonces vaya al carrete claro, con el tata, pero es una lata, po, ¿cachai? No podéis claro, chupar tranquilo, no podéis engrupirte a lo mejor a una mina. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está el tata exacto. ahí cuidándote, te están mirando, po, ¿cachai? Pero el problema es que ya fuiste con el Tano. Vos sabés, de hecho, la alianza ya está hecha. Ese es el tema. Y yo creo que mucha Por gente, eso, sí, esa es y la yo lata, po. personalmente creo que mucha gente, por eso va a ser interesante la campaña en tele. Porque si por ejemplo, voy a poner el ejemplo, si por ejemplo, la figura del PC es la campaña de tele de Boric, me imagino que a lo mejor Zayn nos debe estar escuchando. Me acordé de él. Saludos a Benjamín Zaini que nos ayuda. De hecho, deberíamos llamarlo un día para que hagamos una transmisión. O Pero, por sea, yo creo que ejemplo, vamos a tener que retomar en este periodo de campaña los debates más abiertos. sí, yo creo que sí. Pero mira, Vamos a tener que Zaini, hacerlo. Bueno. yo creo que sí, por ejemplo, la primera imagen de la campaña de Boric, la primera es a Boric dándose un abrazo con la Camila Vallejo o con la Carol Cariola y hablando de lo bueno que fue el proceso de los, ¿cómo se llama? De los movimientos universitarios en 2011, yo creo que con esa buena imagen, partiendo la campaña, Boric tiene que ganar la elección. Ya tiene ganas. Independiente del lastre del Partido Comunista, pero ¿por qué la imagen sería importante? Porque Pero eso estaría es con la porque nueva, la con el nuevo Camila Partido y Comunista. la Carol representan una arista mucho más moderna del Partido Por Comunista. supuesto, Pero po. el Partido Comunista tradicional es, como tú decís, pues, la zampoña, el morral, la lana, el olor a ala, todas esas weas, pues, ¿cachai? ¿O no? La cerveza Ya. escudo. Hoy no te metas con la cerveza escudo Ah, con perdón, altos niveles perdón. de lúpulo. No tenemos que hacer publicidad en este ámbito, ya, ok. Gratuita. Todavía no podemos cobrar. Ya. Oye, ya, pues para terminar, pero mira, ahí tenemos un detalle. Mira, podríamos empezar a abrir el debate con más gente. Ya, para Sí, terminar claro. esta cuestión, porque ya nos hemos pasado caleta con esto, era un ratito nomás. Bueno, los demás, los que buscan plata, es que yo estoy pensando seriamente que a Marco Enrico Minami y a París, en vez de darle el porcentaje que van a sacar, yo creo que deberíamos decirle la plata que están sacando, weón. Ah, es Porque verdad. mira, ¿cómo se llama? El MEO ha tenido, bueno, ha subido un poquito, principalmente por el tema del último debate en tele, que fue bastante bueno. Y Parisi sigue siendo un candidato virtual nomás, pues todavía sabemos que está en la papeleta, pero no pasa nada con Parisi, pues. No, que está puro dando la hora, parece, weón. Así que ahí A vamos a ver, dejar de compartir. Bueno, ese es déjame, el adelanto. te voy a sacar el costo. A ver, déjame el cuadro. No, pero te doy la cifra máxima para que cache cuánta plata Espérate, están sacando. le voy a sacar a Meo. Ya, son 507.325, ese es el máximo. Saca 560 millones. Para que veáis. Negocio De más redondo, para po. vivir otros 4 años. Oye, Claro, y París es más o menos similar porque gana claro. un poquitito más. Imagínate. Gana un poquitito más. Así que ya. Oye, Ya. deberíamos presentarnos para la próxima elección. Alguno de los dos debería presentarse a candidato a presidente de la República y con eso armamos un programa en Telecanal en vez de Claro. esta hueá piruja que estamos haciendo En, ahora. en el canal Imagínate, catorce.1. con un 1% estáis sacando como 100 millones, un poquito más de 100 Claro. millones. Sí, po, obvio. Ya, Y no, pelotudos. y no colocamos los calzoncillos dentro de los gastos de campaña. Ah, no, pues. No, si la weá no es al lote, po. ¿Cómo?
Tengo que poner los calzoncillos. Tenés que Ya, pelotudo, parte tú. Ya, aquí voy. Yo estoy pensando en dos, pero parte tú, Aquí porque están, una vez po, tú, estos dos. si tuvo ni uno, yo coloco el otro. Aquí, ¿se ven o no? Todavía no, espérate. Tenemos que esperar. Oye, se demora, weón. Oye, pero, oye, vamos a empezar a hacer crowdfunding con una weá. Ah, ya. Ahí está, Ahí, po. ahí te ves. Los pelotudos de la semana. Los dos. Los dos, po, obviamente. Está claro. Sí, en No, realidad. no podéis, po, no. O sea, no podéis ser tan caliente por último, po, weón, ¿cachai? Oye, sí se puede, pero. Sí se puede. Lo que pasa es que Pero no hay sin que, recursos no hay que fiscales, confundir. po, weón. Ya, pero ¿cómo se llama? Tienes que entenderlo, pues, tienes que extenderlo. ¿Cómo es la cosa, po? ¿Ah? Porque No, po, uno no. puede, Más, más pudor, por favor. más pudor, Más pero no pudor, po, importa. claro. Ya, déjame Ya mostrar ese el mío. Ya que tú yo pelotudo. tenía uno de los dos como. Ah, ya, ok. Oye, deja de compartir que estoy en duplicado, triplicado, no sé cuánto. Ahí está, ya. Ahí está. Ya, yo voy a colocar al otro entonces. Uno estaba seleccionado, yo voy a colocar a Cristian Pino. Ya. Pero vamos a colocar, yo voy a compartir a ese señor, Juan José Santa Cruz, Ya. de la campaña de Sichel, porque Sichel está bien, ya, puta, el candidato, está mal asesorado y todo lo que queráis, pero este weón salió diciendo, disparando a la bandada, weón, pegándole a donde sea y no diciendo al final ninguna weón. Y de hecho haciéndole un daño terrible, weón, a la campaña, porque de hecho, después de lo que dijo Juan José Santa Cruz, puta, Yanna Proboste lo agarró y ya no lo ha soltado más. Literalmente no lo ha soltado más. Así que Juan José Santa Cruz, pelotudo elegido mío esta semana por. O sea, si ya Sichel estaba en el piso, ya la terminaron de patear. Completamente. Y ahí lo dejé compartir. ¿Recomendado? ¿Parto yo o partes tú? Parte tú, voy a buscar el mío. Parte tú para que Ya, yo lo presentes. voy a recomendar el último. ¿Te acuerdas que había dicho que tenía tres cosas que recomendar? Recomendé ¿Ya? el juego del calamar, después Sí, recomendé Skinny Flakes, que fue en la semana lo del pasada, cibernarco. claro. Ahora viene el último, que por fin pude terminarlo de ver, que de hecho me quedé helado con el final, que tiene que ver con esto que se llama así. No sé si se ve ahora. Ahí se ve. No te metas con los gatos. Un asesino en internet. Voy a contar, esta es una miniserie bien cortita, son 3 capítulos, cada capítulo de aproximadamente 1 hora, que básicamente lo que hace es que presentan un caso de internet, de un video que de repente aparece en la época de internet de los años 2000, 2001, por ahí 2002, 2003, por ahí en la época cuando todavía no había tanta regulación de internet, de un tipo que sube matando gatitos. Matando gatitos. El tipo sube de estos típicos videos matando gatitos. Y en Facebook se creó una comunidad que era animalista y que empiezan a buscar quién era la persona que aparecía en el video. ¿Ya? Bueno, se llega finalmente al responsable y este empieza a jugar al gato y al ratón en Choice. términos de que cada vez que aparecían datos de él, él o colocaba un video o colocaba un comentario asociado a temas animalistas. Pero todo da un vuelco cuando en un momento determinado este compadre mata a una persona y graba y sube el video del asesinato de la persona. Y este tipo es el tipo que es el asesino serial, es canadiense, y no contento con matar a la persona, le manda desmembra el cuerpo y manda el pie al primer ministro de Canadá de esa época. Choice. Y de ahí se da vuelta el tema y lo comienzan a buscar como un asesino serial. Pero lo mejor de todo es el final de la miniserie,
cuando te dejan esta dinámica de que, claro, te lo cuentan como una historia de cacería respecto al asesino, pero al final te queda la sensación de que al final, ¿cuál era la idea final del compadre? Porque el tipo quería fama a toda costa, el tipo era un narcisista, pero allá a nivel ultra, eh, y al final se hace la pregunta de si no habrá sido el que le hayan puesto tanta atención, primero matando a los gatitos, que no lo hayan finalmente creado la misma comunidad de internet que lo andaba buscando y haberle dado una fama innecesaria. Claro. Y con un final que realmente los últimos 2-3 minutos del documental son maravillosos porque realmente te dejan pensando. Muy buena serie, un poquito viejita, del año 2019, yo no la había visto, me la encontré de repente, pero muy entretenida, muy cortita, te la vi en cuánto, 3 horas, un poquito más de 3 horas, Ya. y es bien entretenida porque parte con una temática y termina con una cosa totalmente distinta, y yo creo que eso es valorable cuando de repente te encontráis con cosas como estos documentales. Ya, ahora sí, te puedo compartir porque, así que no te metas con los gatos. Ya Perfecto. Ya. sabes. Ahora yo voy con el mío. Acá está. ¿Se ve o no? Todavía no. Ah, Ahí se te ve bueno. vamos a esperar. Está peleando. Carlos Peña, perdón, voy a leer. ¿Qué Carlos dice? dice, hablando de series, ¿qué hay de cierto que París iba a participar en el juego del calamar para juntar su deuda y poder entrar a Chile y poder participar en algún debate? Churra. Capaz. Estaría Oye, me bueno. pusiste a mí, ahora sí. Ahí Ahí se aparece. ve. Ya, este libro lo seleccioné, lo estoy empezando a leer, que es de Manuel Castells, el destacado sociólogo catalán. Y no es tan nuevo, es como del año 2014-15, se llama Redes de Indignación y Esperanza, pero habla de todos los fenómenos que estamos viviendo hoy día en nuestro país, ¿m? De cómo las redes sociales impactan de manera importante en la agenda temática, en la opinión pública. Creo que es un aporte, es medio carón, sí, Sí. pero es un muy, muy buen libro que para los que les gusten estos temas se vayan metiendo. Yo ya me terminé de leer el Desborde de Tironi, lo Ya, encontré, bueno, ya a mí me encanta Tironi en realidad, pero hace una descripción muy lúcida de la temática del estallido social, pero no, visto desde la clase media. Así que también ahí hay una invitación a mirarlo desde esa óptica, porque en general esto se ve desde, más bien desde los marginados, ¿te fijas? Entonces hay sí. una lectura distinta. Y en el caso de Manuel Castells también hace algo similar, pero desde el impacto que van teniendo las redes sociales, Internet sobre todo, en nuestra vida a nivel cotidiano. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya tenemos 2 recomendados. Ahí estoy yo, hola. Ahora apareces tú. Ahí está. Ya, listo. Creo que hicimos harto rato, no sé cuánto, Sí. pero por lo menos un buen rato, así que esto lo vamos a subir yo creo que mañana porque yo estoy muerto entre todas las cosas que estoy haciendo, así que hoy día estoy así como... Así que mañana va a estar en YouTube y por Twitter. Por Twitter. Perfecto. Ahí sí. Ya, pues, ahí estamos Ya. a la Listo, guaite. Marcel, para todos los que nos están viendo, me imagino que Carlos todavía está conectado, así que por eso saludo a Carlos. Eh, y bueno, Marcel, nos estamos conectando más pronto que tarde. Cualquier cosa que llegue a pasar, tenemos la apuesta. Hay que recordar que Eso. tenemos la apuesta para los que llegaron más tarde. La próxima semana vamos a saber quién va a ser la persona que va a subir por lo menos 1 kilo de peso. Ya, pues. No se lo pierdan la Estamos próxima viendo. semana. No se lo Ya, pierda. Luquillo. Ya. Chao, Ya. chao. Ah.